Semana pasada, los miércoles, desde hace poco más de 2 meses, he estado desarrollando un estudio sobre el periodo de los jueces, porque hay enseñanzas importantes para nosotros ahí. Bueno, el domingo pasado tuve la oportunidad de compartir el domingo, y en esta ocasión también la tengo, gracias a Dios, y sigo sobre este tema. Ya está, para los que han estado siguiendo la serie, estamos próximos a terminarla. Y algo que comentamos a lo largo de esta serie es que una de las características principales del periodo de los jueces es la constante recaída en el pecado, que trajo siempre como consecuencia un castigo por parte de Dios que afligió a Israel en manos de sus enemigos, poniendo a Israel en manos de sus enemigos. Y mire, la vida generalmente tiene altas y bajas, y a lo largo de la vida hay aflicciones. ¿O hay alguien aquí que jamás ha sido afligido y toda su vida ha sido un jardín, ¿no?, agradable y soleado? No, ¿verdad? La aflicción, por lo regular, tiene dos orígenes. Perdón. Uno puede ser la prueba. El Señor a veces permite que nosotros pasemos por momentos de aflicción para probar nuestro corazón, para ver cómo está la condición de nuestro corazón. A veces también para hacernos crecer. El objetivo de la prueba en muchas ocasiones es hacernos crecer, que nuestra vida de fe se fortalezca y aumente. Entonces, esa es una de las razones por las que a veces somos afligidos, por las que a veces pasamos por dificultades. Pero la otra causa por la que somos afligidos es porque Dios está enviando un castigo sobre nosotros. Y sí pasa. De hecho, esta es una causa común, ¿no?, de aflicción, porque Dios es paciente, ¿sí? Dios es paciente, como vimos la semana pasada. Fue paciente con Sansón y le dio varias oportunidades, le dio varias señales para que entendiese, para que se pusiera a corregir el camino, pero no lo hizo. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Decirle: ok, pues hay consecuencias por lo que has hecho, y las consecuencias le alcanzaron. Todos los verdaderos hijos de Dios van a ser corregidos por Él. Esa es una de las señales de la adopción por parte de Dios, la corrección y la disciplina. A los que no han sido adoptados por el Señor y no forman parte de su familia, el Señor los deja. Los va a castigar, sí, en su tiempo, de una manera severa, pero aquí en la tierra deja que ellos hagan lo que quieren. Pero al hijo sí lo va a corregir. A veces tiene que tomar medidas muy drásticas, como lo vimos la semana pasada con el caso de Sansón. No sea como Sansón, hermano. No rete a Dios. No rete a Dios. No rete su paciencia y su bondad. Israel lo hizo constantemente y le fue así de mal también. Vimos cómo en la época final del tiempo de los jueces, porque ya estamos en ese punto, Él los entregó en manos de Amón. Y ellos se tuvieron que arrepentir por su propia cuenta antes de que Dios levante
al juez. Mientras más nos ajustemos a los caminos del Señor, menos castigo vendrá sobre nosotros, menos corrección vendrá sobre nosotros. ¿Sabe qué es bien curioso de la corrección del Señor? Que Él no... Si nosotros estamos fallando en algo y seguimos fallando allí, Él manda su corrección. Y Él va a mandar su corrección todas las veces que considere necesario, hasta que dejemos ya el pecado en el que anduvimos, hasta que dejemos aquella cosa que el Señor nos está pidiendo abandonar. Pero hay momentos en los que el Señor, como lo vamos a ver hoy, decide que ya es tiempo de cambiar las cosas, decide que es tiempo de entrar a una nueva etapa. Los que han estado siguiendo esta serie, platicamos al inicio de la serie que la época de los jueces es una etapa de estancamiento espiritual. No hay crecimiento ni espiritual ni como nación. Al principio me sentí movido por el Señor a iniciar este estudio, porque muchos caemos en periodos como este, en el que nos estancamos, en el que no crecemos, y aquí podemos ver las causas por las que se da este estancamiento, por qué nuestra vida se apaga, nuestra vida espiritual se apaga, por qué no hay cambios, por qué siempre ando en aflicción. Que no se confunda, hay veces que son pruebas, pero hay veces en las que son legítimos castigos del Señor. El pecado no nos deja crecer. El pecado nunca nos va a dejar crecer, nos va a mantener allí. ¿Y sabe algo? El Señor le quiere usar. Inicié también esta serie poco después, o tal vez una semana antes, no recuerdo bien, de nuestra reunión anual de servidores. ¿Por qué? ¿Por qué en ese tiempo? Bueno, porque varios de los que asistieron a ese servicio, pues manifestaron al asistir su intención por servir. Y pregúntense, ustedes en particular, pero todos, ¿estoy sirviendo más a Dios en este año? ¿Cambiaron las cosas en cuanto a mi servicio a Dios en este año? Porque si no, pues estamos estancados. Si no, es que no estamos creciendo. Dios quiere usarnos a todos, y es algo que he mencionado a lo largo de esta serie, pero hay cosas que se tienen que hacer. Y hoy vamos a hablar de la más importante. Uno tiene que estar dispuesto a comprometerse con Dios, a comprometerse de verdad con Dios, en varios aspectos. En el aspecto de la santidad, ese es el más importante, porque nuestro título de hoy es Dios solo usa instrumentos limpios, pero también en el compromiso para con el servicio, el verdaderamente ponernos a obrar en lo que Dios desea hacer, tanto en la iglesia como afuera. ¿Dónde es más importante? En los dos. Pero ¿dónde pasa usted más tiempo? Afuera. ¿Dónde hay que trabajar? Pues afuera.
Y si usted se pone a trabajar afuera, se va a poner a trabajar aquí. Algo que yo le puedo comentar, aquellos que están activamente sirviendo aquí, son personas que están compartiendo mucho afuera. ¿Por qué? Porque en los dos lados el Señor tiene un plan. Si quiere usted que Dios haga algo en su vida, la santidad es indispensable. Mientras no estemos bien con Dios, mientras no estemos a cuentas con Dios, nada va a pasar. Y nos lo va a enseñar el periodo de los jueces. Nos vamos a salir ya del tiempo del libro de los jueces, porque el último juez que se nos menciona en el libro de los jueces es Sansón, pero no fue el último juez de Israel. Cerca del año 1100 antes de Cristo, Dios levanta a Elí, sumo sacerdote, como gran juez de Israel. Algunos creen que hubo un periodo de tiempo en el que Sansón y Elí fueron contemporáneos, es decir, vivieron en el mismo tiempo y tuvieron parte de su ministerio en el mismo tiempo. No todos están de acuerdo en esto, pero hay una probabilidad de que haya sido así. Pero vimos que Sansón tiene que partir antes, que Sansón muere en la mejor etapa de su vida, en la etapa en la que tiene más vigor, en la etapa en la que tiene más fuerza. ¿Por qué? Por su pecado. Y ahí Elí se queda como juez, único juez de Israel, pero el ministerio de Elí como juez de Israel tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque él es el sumo sacerdote. Y su ministerio como sumo sacerdote tiene limitantes, como cuáles. Él no puede ser un líder militar, porque su trabajo como sumo sacerdote le obliga a estar presente de manera permanente en el tabernáculo donde se ofrecen los sacrificios. Él debe de estar cerca de donde se encuentra el arca del pacto. Y en el tiempo de los jueces, este lugar es la ciudad de Silo. Y no sabemos mucho sobre la situación política de Israel en este tiempo, pero sí sabemos bastante sobre la situación espiritual. La situación espiritual en los tiempos de Elí no es la mejor. Él, pues sí es temeroso de Dios, pero tuvo una falla muy grande. Una cosa que sí sabemos, y es un detalle importante, es que por lo menos las tribus del sur, Judá y Benjamín, le siguen batallando con los filisteos. Los filisteos siguen siendo un problema para ellos, los siguen teniendo dominados. Vimos que Dios empieza a liberarlos a través de Sansón, pero Sansón deja la obra incompleta. Su pecado le impide completar la obra que el Señor había iniciado. Y ¿sabe qué? Esa situación se va a mantener durante el tiempo de Elí. En el tiempo de Elí, que son cerca de 40 años, no hay tampoco crecimiento. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y en esta ocasión, al igual que en el caso de Sansón, es un pecado que se manifiesta dentro de los líderes del pueblo. Acompáñenme a Primera de Samuel.
capítulo 2, versículo 12. Como le mencionaba, Elí era un hombre que temía a Dios, pero su temor por Dios tenía limitaciones y permitió que sus hijos hicieran cosas terribles. Y aquí vamos a empezar a encontrar una descripción de la conducta de sus hijos. Versículo 12 ahí en 1 Samuel 2. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y aquí empezamos a ver cuál es la condición de estos dos muchachos. Y estos dos muchachos ocupan, bueno, ya son hombres, ya son hombres maduros. Estos dos hombres tienen características terribles, porque lo primero que se nos menciona nos enseña que eran hombres impíos. ¿Y qué significa esta palabra impío? Significa dado a hacer el mal, dado a pecar. Son hombres que se deleitan en cometer pecados. Esa es la primera característica que se nos menciona sobre los dos hijos de Elí. Y la otra es que no tenían conocimiento de Jehová. Pero aquí debemos de tener cuidado con lo que significa esta expresión: no tenían conocimiento de Jehová, porque implica dos cosas. Y antes de mencionar las dos cosas que implican, debemos de descartar un significado. Esta expresión, no tenían conocimiento de Jehová, no significa que no sabían quién era Jehová. Eso es un imposible. ¿Por qué? Porque trabajan como sacerdotes. No son los sumos sacerdotes, pero trabajan dentro del sacerdocio. Todos los días participan en la elaboración del sacrificio continuo. Saben quién es Jehová, pero tienen un conocimiento intelectual de Jehová. Eso es una realidad. Pero no le conocen en dos sentidos. ¿Cuáles son los sentidos en los que no le conocen? El primero es que no le habían entregado su vida genuinamente a Dios. Esa es la primera cosa que da a entender esta expresión de no habían conocido a Jehová. Ellos no habían tenido un encuentro genuino con Dios, en el cual ellos habían dicho: Señor, te reconozco como mi autoridad, me rindo a ti, quiero hacer tu voluntad. Ellos no habían estado en esta condición. Sabían quién era Jehová, sabían que los sacrificios de la mañana y de la tarde eran para Él, sabían que para Él eran los sacrificios de las fiestas anuales, que la gente llegaba con sus animalitos para ofrecerlos como expiación por sus pecados también, pero nunca le habían dicho: Jehová, tú eres mi Señor, Jehová, tú eres mi Dios. Ellos simplemente habían estado viviendo la vida
que les tocó ser hijos del sumo sacerdote y nacer con una vida arreglada, porque sí estaba arreglada su vida. Uno de ellos dos iba a ocupar el sumo sacerdocio después. Los dos estaban destinados a pasar toda su vida en el ministerio, y pues les gustó la idea. ¿Por qué? Porque había de comer siempre, tenían buenas ropas. Las ropas de los sacerdotes no eran ropas reales, pero sí eran ropas de buena calidad. Comían carne todos los días, que era un privilegio en ese tiempo. Y dijeron, pues está bien, esto está bien, me gusta, lo voy a aceptar. Pero nunca entendieron que para poder servir a Dios en ese lugar de honor se necesita una comunión con Él, se necesita reconocerle como Señor, y pues eso fue algo que no se presentó en ellos. Y el haber fallado en esta área trajo como consecuencia la otra idea que se desprende de esta frase: no tenían conocimiento de Jehová, porque la otra idea que se desprende de esta expresión es que no tenían respeto por el Señor. De hecho, hay algunas versiones que traducen esta frase así. En lugar de decir no tenían conocimiento de Jehová, traducen como no tenían respeto por el Señor. Y es la cosa más natural. Si no se tiene una comunión con Dios, no se le va a respetar. ¿Qué es lo que motiva a este respeto? Y así el pecado de ellos se manifestó de maneras terribles. Pero mire, el caso de los hijos de Elí es algo que debe de llamarle la atención y a lo que deben de prestarle atención todos los padres de familia de esta iglesia. Porque muchos creen equivocadamente que por tener hijos chiquitos aquí son automáticamente creyentes. No es así. Cada uno tiene que tomar una decisión. El hecho de que sus hijos vayan a la reunión de niños y después vayan a la de adolescentes y luego a la de jóvenes no significa que ellos nacieron de nuevo. Es un error creer que eso sucedió. Ellos tienen que tomar una decisión personal. Y mientras no lo hayan hecho, sus hijos se están perdiendo. Y si los deja, va a llegar un punto en el que se van a alejar de Dios. Sí, es una bendición y una enorme ventaja que los mande a la clase de los niños, que después los mande a la de adolescentes y luego a la de jóvenes. Pero si usted no trabaja por la salvación de ellos, va a llegar un punto en el que muy probablemente los jale el mundo. Es una realidad. Se lo dice alguien que creció en la iglesia. Mis recuerdos más remotos son en la iglesia. Toda mi infancia fue ahí. De las cosas que más me acuerdo, o sea, más atrás en mi pasado, cuando me llevaban a la clase de los niños, yo de haber tenido unos 3 años,
y me acuerdo que a veces me molestaba Héctor. Héctor Chico, pues sí, lo conozco de toda la vida. Entonces, se lo dice a alguien que ha estado en iglesias cristianas toda su vida, y a lo largo de todo ese tiempo tuve muchos amigos. La gran mayoría no está en la fe. ¿Por qué? Porque se confiaron los padres en que pues todo iba bien. Y es que mire, de niño, pues está padre cuando te ponen las actividades a colorear y uno aprende ciertas historias bíblicas. Pero en la adolescencia las cosas cambian mucho. Y en la juventud todavía más. Usted tiene un trabajo que hacer con sus hijos. Por la gracia de Dios es que yo me entregué al Señor, pero le puedo decir que se trabajó sobre mí, que si algo le preocupaba a mis papás era que verdaderamente fuésemos salvos, y es algo que debería de preocuparle a usted también. Hay un riesgo muy grave, porque son generaciones que se pierden por irresponsabilidad. ¿De quién? De los papás. Se lo voy a decir abiertamente: si sus hijos se pierden, mucha responsabilidad viene de usted. Ser papá cristiano no es sencillo, porque hay varias cosas que son directa responsabilidad suya. Hay hijos que se desaniman por su testimonio. ¿Es en serio? Si usted no vive lo que predica, les pega a sus hijos. Si usted asiste a la iglesia y no vive lo que se le enseña aquí y sus hijos lo escuchan, les pega muy fuerte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que piensan? Aquí hay una hipocresía grandísima, es la verdad, eso es lo que va a pensar un joven. Aquí estamos entre personas hipócritas, es decir, que dan dos caras, vienen y se portan de una manera aquí, y aquí se ven muy ceremoniales a la hora de alabar y cantan con mucho entusiasmo, pero nos gritan cosas terribles en casa. Le pega a mi mamá. Los jóvenes ven todo, vemos todo y notamos todo. Su testimonio con sus hijos es muy importante, sumamente importante, pero no es suficiente. ¿Qué otra cosa es su principal responsabilidad? Presentarles el mensaje del Evangelio claramente a sus hijos cuando ellos pueden entenderlo. Yo creo que me acuerde, como a los 6 años, me presentaron el mensaje del Evangelio, y pues como niño uno entiende algo, sí se entiende uno algo, pero no lo entiende uno en plenitud, porque la mente de un niño es limitada. Pero le puedo decir que como a los 12 yo ya entendía bien lo que era el pecado. ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía uno sobre mí y sabía cuándo la había regado, cuándo había hecho cosas por pura rebelión. Ahí uno ya entiende, ahí debe de trabajar más. Ese es un buen momento para predicarle bien a sus hijos. Me acuerdo mucho que cuando estaba en el grupo de adolescentes, nuestro líder nos dijo en una ocasión: yo sé que mi trabajo es muy importante porque sé que si algunos de ustedes se salvan en esta etapa, van a permanecer firmes toda su vida, pero si algunos de ustedes se van de los caminos del Señor en esta etapa, tal vez nunca vuelvan.
mientras más deje que sus hijos crezcan sin haberse convertido, más trabajo les va a costar. Porque siendo honestos, es difícil sacarlos de la fiesta, es difícil sacarlos de todo lo que ofrece el mundo a la juventud. Es demasiado atractivo para un joven, es demasiado atractivo para un joven las muchachas o los muchachos, dependiendo del sexo de su hijo, el ambiente de la fiesta, la libertad que sienten, toda la energía que traen en su cuerpo cuando entran a la etapa de juventud. Le va a costar muchísimo trabajo. Aproveche y póngase a trabajar, porque si no, le puede tocar un caso como el de los hijos de Elí. Y vean lo que ellos terminaron haciendo. Vamos al versículo 13 ahí en 1 Samuel 2. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Este criado era criado de los hijos de Elí, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos 2 hombres, porque como le menciono son hombres adultos ya, no tenían el menor respeto por el Señor. Este caso de los hijos de Elí es extraordinario porque es la única ocasión en la que vemos a los sacerdotes profanar las ofrendas del Señor. Hubo otros casos en los que hicieron cosas malas en el templo, ¿no? Cuando los reyes introdujeron ídolos en el atrio del templo de Salomón, pero aquí son los mismos sacerdotes. Para nosotros a veces no suena esto tan grave o no se entiende muy bien qué era lo que estaban haciendo, sobre todo si no hemos leído la ley ceremonial. Pero cuando leemos la ley ceremonial dentro del Pentateuco, vamos a encontrar que Dios estableció claramente que hay cosas de las ofrendas que son propiedad suya, es algo suyo totalmente, es algo propio del Señor. Nadie en su sano juicio se atrevió a tocar eso, porque decían, es que es de Dios, le pertenece a Dios. Pero estos jóvenes no podemos decir que respetan, tienen una ausencia de respeto tan grande hacia Dios que se atreven a ir con un garfio y tomar de la carne de este sacrificio, hollar el sacrificio y llevarse la carne que querían comer. Era algo sumamente ofensivo al Señor. Todo israelita que presenciaba esto se quedaba sorprendido, se quedaba lastimado, porque ellos iban con una buena actitud para con Dios, buscando ofrecerle un sacrificio como Él lo señalaba. Y les toca ver cómo llegan y profanan su sacrificio. Ese sacrificio ante los ojos de la ley ceremonial ya no era acepto. ¿Por qué? Porque se había violado una parte que se ofrecía al
al Señor, que era propiedad del Señor. Y si oponían resistencia, ¿qué les decían? O lo entregas o te vamos a dar una buena, y aparte vamos a hollar el sacrificio, entonces ahórrate la tranquiza. Entonces, esta es la situación, pero no es lo único malo que sucede aquí. Vamos al versículo 22. No, espérenme, no es en el 22. Perdí el versículo, pero mire, no sé si le ha tocado ver que muchos hijos de los pastores entran al ministerio y todo se convierte en un caos y en un desastre. ¿Por qué? Porque también es un error creer que los hijos de los pastores automáticamente son miembros del ministerio y que deben de desarrollarse dentro del ministerio. No es así. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, sucede, pero no siempre funciona así. Y si el padre de familia, el pastor, no ha tenido cuidado de que sus hijos verdaderamente sean nacidos de nuevo y los deja entrar a las cosas del ministerio, generalmente las cosas salen mal, porque alguien que no le ha rendido su vida al Señor va a tener muchas tentaciones delante de sí y va a caer porque no tiene comunión con Dios y por lo tanto no le respeta. El temor de Dios nace de una persona que tiene una comunión con Él, una persona que tiene una relación directa con Dios. Aquel que no tiene a Dios por Padre no le teme. Voltea a ver al mundo. ¿Por qué tanta gente se anima a hacer el mal? Porque no tiene una relación con Dios y por lo tanto no le temen. No tienen un respeto hacia Dios. Y es sumamente peligroso poner a un no converso, aunque sea el hijo del pastor, en una posición de autoridad dentro de la iglesia, porque las cosas van a salir mal. Más adelante se menciona que... Sí, vamos allá al versículo 22, por favor. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había mujeres que estaban al servicio del tabernáculo, levitas también. No se nos especifica cuál era su función. Eran muy variadas las funciones de los levitas y de los sacerdotes en el tabernáculo. Había muchísimo trabajo porque el tabernáculo tenía que estar impecable siempre. Si había alguna de las telas divisorias que ya estaba en mala condición, se tenía que sustituir, eso era trabajo. Como le dije, todos los días había por lo menos 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, pero no podía estar sucio el atrio. Después del sacrificio había que limpiar, el tabernáculo tenía que estar pulcro siempre. Entonces había levitas y sacerdotes que se encargaban de esto. Entonces, ¿en qué actividades estaban estas mujeres? No lo sabemos, pero trabajaban ahí, estaban al servicio en el tabernáculo. ¿Y qué hacían estos terribles hombres? Abusando de su condición de poder, las forzaban o seducían, cualquiera de los dos, a tener relaciones sexuales con ellos. ¿Y sabe qué? El mundo
exterior, se daba cuenta. Esto no era un chisme que estaba corriendo por allí en las calles, ¿no? Era algo que se sabía a voces, que toda la nación conocía, y llega a los oídos de su padre Elí. Y aquí es en donde vamos a ver una lección nuevamente para los padres de familia. Vea el versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Este es Elí hablándole a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero fíjese lo que dice ahí al final, en el versículo 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Las palabras de Elí son medio ásperas, sí son palabras duras, pero no era la medida necesaria a tomar por sus acciones. ¿Qué demandaba la ley? La ley demandaba dos cosas: retirarlos del ministerio y apedrearlos. Lo que habían hecho ameritaba la pena capital. Elí no lo hizo. Les habló palabras duras, sí, pero no era lo que demandaba la ley. ¿Y por qué esto ya no funcionaba? Porque le digo que ellos eran ya hombres maduros, su papá era viejo, que dijeron: sí, papá, mañana nos vemos, ¿no? Y siguieron haciendo lo mismo. ¿Qué más encontramos aquí? Que Dios ya les había dado la última oportunidad. Para este momento, Dios ya había determinado que iban a morir. Ya no los iba a tolerar, los iba a dejar seguir por sus malos caminos un tiempo, pero no mucho. Pero ya no iba a estar abierta la misericordia para ellos. Su corazón ya era demasiado duro y sus maldades demasiado grandes. Pero véalo con sus hijos también. Mientras más grandes estén, menos le van a escuchar. ¿Por qué? Porque la verdad es que el joven y un adulto maduro ya no presta tanta atención. ¿Cómo ve las palabras de sus padres como recomendaciones, en el mejor de los casos, o como pensamientos bien obsoletos? Y esa es la mayoría de los casos. Yo trabajo con jóvenes, no nada más aquí, o sea, en mi trabajo yo convivo con jóvenes de prepa y de universidad. Sin temor a equivocarme, el 90% creen que los valores judeocristianos, que son nuestros valores, son cosas del pasado, son cosas anticuadas, son cosas que ya no tienen validez. Por eso le digo, mientras más deje que sus hijos se vayan por el camino del pecado, más trabajo le va a costar. ¿Hay imposibles para Dios para salvarlos? No, pero le va a costar más lágrimas, eso sí es seguro, le va a costar más lágrimas. Aproveche para instruirlos en el camino del Señor mientras están chicos. Y pueden entender, o sea, no, si tienen 8 o 10 años, la verdad no entienden todavía mucho. Deje que pase un poquito más, donde ya tienen una buena conciencia de lo que es el pecado,
y empiecen a hablar sobre la necesidad que tienen de un Salvador. Lo que Dios dijo sobre los hijos de Elí se volvió realidad. Ellos van a morir en una batalla, no van a salir vivos de esa batalla. Y toda esta condición de pecado hizo que Israel siguiese estancado. Los filisteos, durante todo el periodo en el que Elí fue juez, siguieron dominando a Israel. La obra que se inició con Sansón se estancó. Y la condición espiritual de Israel también se estancó. Pero Dios se va a empezar a mover. Dios pudo haber usado a Elí. Dios pudo haber usado a sus hijos. Dios pudo haber usado más a Sansón, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por el pecado. Mientras usted no se ponga a cuentas con Dios, no le va a usar. Unos se preguntan, ¿por qué nadie de los que están alrededor mío se convierte? Pues ve cómo vives. Nuestro testimonio es de alto impacto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y vivimos una vida de pecado, lo que hacemos es alejar a la gente del Evangelio. Eso es lo que hacemos. Pero si usted lleva una vida de testimonio, no es garantía que se vayan a convertir muchos, esto es decisión de cada quien. Pero su vida no va a alejar a los demás del mensaje de salvación. Y en algún punto van a reconocer que hay algo distinto en usted. Y una vida de testimonio abre puertas al Evangelio. Una vida de pecado cierra puertas al Evangelio. Y cuando hay alguien que de verdad decide comprometerse con Dios, hay cambios rápido. Y Dios no ha quitado el pie de su renglón. Él dijo que con Sansón iba a empezar a liberar a todo Israel de los filisteos. Y es algo que él dispuso a hacer y lo iba a hacer. No lo hizo con quienes tuvieron la oportunidad. Él siempre busca a alguien distinto. Mire, como hace 2 miércoles, Marco predicó sobre el tema de que ninguno de nosotros somos indispensables en la obra del Señor. Y es verdad. Nadie es indispensable. Y si no nos dejamos usar por Dios, Él va a buscar a alguien más. Porque Él sabe que hay quienes le quieren servir y que están dispuestos a pagar el precio. Y a ellos es a quienes va a usar. Y vamos a ver a quién empieza a levantar. Vamos a regresarnos a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Así empieza la historia del último juez. Y la Escritura nos empieza a hablar de sus padres. Elcana es miembro de la tribu de Leví y probablemente del grupo sacerdotal de los coaitas que habitaban en el territorio de Efraín. Por eso menciona que era efrateo. Cada tribu de Israel tuvo que ceder ciertas ciudades y ciertos pueblos para que los levitas viviesen ahí. A Elcana le tocó vivir en una de las ciudades que estaban en el territorio de Efraín. Y este es el papá.
La mamá es Ana y su mamá es estéril. Y el pasaje nos menciona que Elcana iba con sus 2 esposas y los hijos de Penina, su segunda esposa, todos los años a Silo en la fiesta de los tabernáculos para ofrecer un sacrificio de gratitud a Dios. Seguramente iba en las otras 2 fiestas también, pero en esta llevaba a toda su familia. La ley obligaba a todos los varones a ir en las 3 fiestas, pero en los tabernáculos él llevaba a toda su familia y era una fiesta que le dolía mucho a Ana, porque en la fiesta de los tabernáculos se da gracias a Dios por los frutos que rindió la tierra, se da gracias a Dios porque se tuvo una buena cosecha a lo largo de todo el ciclo agrícola de Israel. Se da gracias a Dios por una tierra fértil y pues su infertilidad era algo que le pesaba. Ella hubiera querido ir a la fiesta de los tabernáculos dando gracias a Dios por los hijos que tenía, pero no tenía ninguno. Entonces, por eso ella tenía una aflicción especial en esta fiesta. Dios permitió que Ana fuese estéril por una razón. Vamos al versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En medio de este momento de aflicción, en el día que era lo más fuerte de la prueba cada año para ella va y busca al Dios de sus padres y le promete a Dios que en caso de que Él le conceda tener un hijo varón, ¿qué va a hacer ella? Lo va a dedicar al Señor. Esta frase de que lo iba a dedicar al Señor todos los días de su vida y que no se le va a rapar su cabeza, implica que su hijo iba a estar bajo el voto nazario. ¿Se acuerda quién estuvo en esa condición? Sansón. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una obra grande. Y cuando Dios quiere hacer una obra grande, necesita de sus siervos un compromiso grande también. Hay una diferencia aquí. El ángel de Jehová le dijo a los padres de Sansón que él tenía que estar, que su hijo tenía que estar bajo el voto nazario. La mamá de Sansón también era estéril. Pero aquí vamos a encontrar a Ana teniendo la iniciativa. En su corazón está el ofrecer esto delante de Dios. Ella va de manera voluntaria a ofrecer el voto nazario sobre su hijo, y Dios toma eso en cuenta. Y vea el versículo 19. Y levantándose de mañana, adoró delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y vemos entonces a Dios contestar
Dios tiene un plan y empieza a obrar de manera sobrenatural y le concede a Ana este hijo y le pone Samuel. ¿Por qué? Porque el nombre significa Dios escuchó. Y versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Se cree que Samuel tenía aproximadamente 3 años cuando lo llevan al tabernáculo. Y en Samuel vamos a encontrar una actitud distinta a la de los hijos de Elí y distinta a la de Sansón. Ninguno de estos 3, los 2 hijos de Elí ni Sansón, estuvieron a la altura de lo que Dios estaba pidiendo de ellos, pero Samuel sí. ¿Porque se le obligó? No, porque él decidió. Cuando no, la Biblia no nos da el detalle, pero en algún punto Samuel decidió. Y por eso, mientras la Escritura nos habla de lo terribles que son los hijos de Elí, en el siguiente capítulo, que fue el primero que estuvimos analizando, a medio capítulo, en el versículo 26, vaya a 2 de Samuel, versículo 26, cuando la Escritura nos está hablando de los terribles hijos de Elí, hay una pausa para mencionarnos cómo es Samuel. ¿Qué dice el versículo 26? Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras estos hombres tienen un testimonio terrible, los israelitas que van a Silo y que tienen contacto con Samuel, dicen: este joven es un siervo de Dios, este joven tiene otra actitud. ¿Y qué dice Dios? Dios dice: yo también lo estaba aceptando desde que era joven y me estaba sirviendo. Pásese al siguiente capítulo, al capítulo 3. Aquí vemos la condición espiritual de los últimos tiempos de Elí. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vimos que en el tiempo de Elí no se quitaron a los filisteos de encima, siguieron estancados y atorados con los filisteos en el ámbito material. En el ámbito espiritual no estuvo mejor. ¿Por qué? Porque Dios no estaba hablándole a su pueblo. En el periodo de Elí, que le menciono son como 40 años, solo encontramos a Dios manifestándose 2 veces, bueno 3, pero hasta este punto 2. En la primera, cuando Dios le concede a Ana tener un hijo, el nacimiento de Samuel es una manifestación de Dios en el periodo de Elí. Y la otra es cuando un profeta viene a decirle a Elí que va a ser removido del sacerdocio y que van a morir sus hijos. El milagro de algo que Dios quiere hacer y una palabra de juicio para los pecadores. Pero de ahí en fuera la voz de Dios no se escucha. Pero Dios lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a hablarle a quien cree.
a Samuel. Vamos al versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aquí Dios le da a Samuel su primer profecía predictiva. ¿Sabe cuántos años tiene? Se cree que por lo menos 12 años, no menor de 12 años. Pudo tener entre 12 y 15 años. Hay algunos que creen que 13. Y a partir de este punto comienza uno de los ministerios proféticos más importantes dentro de la vida del pueblo de Dios. Samuel va a ser considerado el profeta intermedio entre Moisés y Elías. No hay otro profeta más importante en ese periodo que Samuel. Y así inicia el ministerio del juez profeta. Va a ser el único juez de Israel que tuvo el cargo de profeta también. Y Dios va a respaldar todo el ministerio de Samuel desde el inicio hasta el fin. Vea lo que dice el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios se empieza a mover con un hombre, aquí es un joven, que estuvo dispuesto a pagar el precio. No crea que Samuel no tuvo tentaciones. Si analizamos la vida de todos los hombres de Dios que encontramos en la Biblia, eran hombres comunes y corrientes en cuanto a su reaccionar. Tenían dolor igual que nosotros, tenían tentaciones igual que todos nosotros, pero ¿cuál era la diferencia? Que se comprometieron con Dios. Samuel se comprometió con Dios. Le digo que no sabemos en qué punto, porque la Biblia no nos dice, pero desde una temprana edad, él se compromete con el Señor. Dios lo ve y lo empieza a usar. Y va a levantar uno de los ministerios más poderosos de la historia. No nada más de este tiempo, de la historia en general. ¿Por qué? Porque él sí pagó el precio que Sansón no quiso pagar. Él sí pagó el precio que Elí no quiso pagar. Él sí pagó el precio que los hijos de Elí no quisieron pagar. Pero vale la pena. Todos vamos a ser recordados por algo cuando estemos allá en la presencia del Señor. ¿Cómo quiere que se le recuerde? ¿Como Samuel? ¿O como alguien que nada más la pasó de panzazo y dicen bienvenido al reino de los cielos, pero con safe, o sea, llegaste barriéndote, ¿no? Para tocar la base? ¿O queremos ser recordados como Samuel, como alguien que fue útil? Porque esa es yo espero que todos aquí seamos verdaderamente hijos de Dios, pero va a haber una diferencia allá en el cielo
entre aquellos que fuimos útiles y aquellos que no. Mira, Sansón está allá. Sansón se salvó. Pero ¿qué prefiere? ¿Que se recuerde como Sansón? Porque allá se conoce la historia de Sansón. O que se le recuerde como Samuel. Eso ya es decisión de cada quien. Los caminos son distintos, las vidas son distintas. Samuel tuvo tiempos de dificultad, sí. Tuvo pruebas también. Pero siempre vio la mano de Dios. Salió adelante siempre por la mano de Dios. Y Dios hoy sigue llamándonos. Hoy sigue su misericordia extendida para todos. Y nos sigue diciendo, hay oportunidad de arrepentirse y de empezar a trabajar. Yo solo uso instrumentos limpios. ¿Quieres ser útil o no? Si no, síguele. Alguien más lo va a hacer. Porque Dios tiene una fila atrás de nosotros, de personas que sí quieren servirle. Pero ya es nuestra decisión. En nosotros está el ser como Sansón o el ser como Samuel. Acompáñame a orar, hermano.